Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 vamos a ver el tema contractualismo. Los puntos que veremos sobre este tema serán: 1. Biografía de Thomas Hobbes. 2. Concepto de hombre en Hobbes. 3. ¿Qué es el Leviatán? 4. ¿En qué consiste el pacto social en Hobbes? 5. Conceptos de autonomía y libertad en Thomas Hobbes. Muy bien, ahora les explicaremos cada uno de los puntos que les acabamos de mencionar. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la tecnología, la geometría o la física. Hijo de un eclesiástico, quedó a cargo de su tío cuando el padre abandonó a la familia tras participar en una pelea en la puerta de su iglesia. Estudió en Magdalen Hall de Oxford y en 1608 entró al servicio de la familia Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes por Francia e Italia entre 1608 y 1610. A la muerte de su alumno, en 1628 regresó de nuevo a Francia para entrar al servicio de Gervais Clifton. En dicho país permaneció hasta 1631, cuando los Cavendish lo solicitaron de nuevo como preceptor de otro de sus hijos. En 1634, acompañando a su nuevo alumno, realizó otro viaje al continente, ocasión que aprovechó para entrevistarse con Galileo y otros pensadores y científicos de la época, entre los que figuraron René Descartes y Pierre Gassendi. En 1637 volvió a Inglaterra, pero el mal ambiente político que anunciaba ya la guerra civil lo llevó a abandonar su patria e instalarse en París en 1640. Poco tiempo antes había hecho circular entre sus amigos un ejemplar manuscrito de sus elementos de la ley natural y política, de los que, en forma de dos tratados distintos, se editaron dos partes en 1650. En París comenzó a publicar las distintas partes de su sistema, empezando por el de Cid en 1642. En 1651 abandonó Francia y regresó a Inglaterra, llevándose consigo el manuscrito del Leviatán, sin duda la más conocida de sus obras, que se editaría en Londres ese mismo año. En 1655 publicó la primera parte de los Elementos de Filosofía y en 1658 la segunda. Estas dos obras complementaban la trilogía iniciada con De Cive. Tras la Restauración de 1660, Thomas Hobbes gozó del favor real, pero las acusaciones de ateísmo que le lanzaron los estamentos eclesiásticos lo llevaron a retirarse de la vida pública. Durante los últimos años de su vida hizo una traducción en verso de la Ilíada y la Odisea de Homero, y escribió una autobiografía en versos latinos. En octubre de 1679, Hobbes sufrió un trastorno de la vejiga y luego un ataque de parálisis, de la que murió el 4 de diciembre de 1679 a los 91 años. Se dice que sus últimas palabras fueron "un gran salto en la oscuridad", pronunciado en sus momentos finales de conciencia. El concepto de hombre que plantea Thomas Hobbes es bastante amplio y se basa principalmente en la idea de que el hombre es solo cuerpo, es únicamente materia, y esta materia está sujeta a los movimientos, los que son generados siempre por pasiones, emociones, deseos, etc. En definitiva, la motivación primera de los hombres es el satisfacer deseos o impulsos, buscando siempre conservar su vitalidad a través de la relación entre atracción y repulsión. Los deseos son la respuesta a estímulos placenteros que nos suscita un determinado objeto. También se producen sentimientos de rechazo cuando el objeto de deseo nos produce repulsión, y la fuente de mayor repulsión y temor para el hombre siempre será la muerte. Finalmente, esto también prueba que en este punto los hombres son iguales más que desiguales, pues todos de igual forma se conforman con la sabiduría que poseen, llegando incluso a creer ser superiores a los demás. El hombre también posee esta misma capacidad, la de sentirse confiado y superior respecto al cumplimiento de sus metas personales, y esto, junto a su deseo de autoconservación, son una de las razones por las que el hombre vive en una especie de guerra en donde todos luchan contra todos
afirma que en el estado de naturaleza el hombre vive en una guerra de todos contra todos. El hombre es un lobo para el hombre. El término estado de naturaleza o la condición natural del hombre fue establecida por Thomas Hobbes en su obra Leviatán. En su trabajo anterior Decibe, Hobbes argumentaba que todos los humanos son por naturaleza iguales en facultades físicas y psicológicas. De esta igualdad y otras causas en la naturaleza humana, todo el mundo está naturalmente dispuesto a pelear entre sí, de modo que, con todo ello, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice, a todos se halla en la condición estado que se denomina guerra con guerra, tal que era de todos contra todos. En ese estado cada persona tiene derecho natural o libertad para hacer cualquier cosa necesaria para preservar la vida de cada uno, y la vida es solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta. Hobbes descubrió ese estado de la naturaleza con la frase en latín "bellum omnium" contra Hobbes, guerra de todos contra todos en su obra Decibe. El Leviatán 1651 es su obra más conocida donde se sentó las bases de la teoría contractualista de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. En su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo, la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, la legitimidad representativa y popular del poder político, etc. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento materialismo sigue gozando de gran influencia, así como la noción de la cooperación humana basada en el interés personal. Para Hobbes, la palabra leviatán se vuelve imagen del poder del Estado, así lo expresa Hobbes en el texto cuando indica que lo que se llama república o el Estado es metafóricamente un gran leviatán, o un ser no humano o específicamente un hombre artificial, destinado a la protección del hombre natural. Hobbes enuncia así el pacto social creado por convención de cada hombre con cada hombre, de manera tal como si cada hombre dijese a cada hombre: autorizo y transfiero mi derecho a gobernarme a mí mismo a este hombre o a esta asamblea de hombres, bajo esta condición que tú transfieres tu derecho a él y autorices todas sus acciones de la misma manera. La definición de la libertad que proporciona Hobbes en sus distintos escritos es la capacidad de moverse libre de impedimentos. El concepto hobbesiano de libertad del hombre se establece, pues, en función de una triple relación entre el poder, la deliberación y la voluntad. Bien, ahora vamos a un resumen breve de lo que acabamos de ver. Primeramente dijimos que Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos de conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Su tío se hizo cargo de él cuando su padre lo abandonó. Estudió en el Magdalen High de Oxford y en 1608 entró al servicio de la familia Cavendish como preceptor de uno de sus hijos, a quien acompañó en sus viajes por Francia e Italia entre 1608 y 1610. Tras la muerte de su amigo regresó a Francia en 1608 para ahora trabajar en Hermann's Clifton. En 1931 volvió a trabajar con los Cavendish para ser el preceptor de uno de sus hijos con el viaje de nuevo al continente. Después de varios años regresó a Inglaterra, pero los problemas políticos no estaban bien ahí, así que decidió refugiarse en Francia. Después dijimos que el concepto de hombre de Hobbes se basa principalmente en la idea de que el hombre es solo cuerpo, es únicamente materia, y esta materia está sujeta a los movimientos, los que son generados siempre por pasiones, emociones, deseos, etc. También mencionamos que la mayor satisfacción del hombre es la atracción y repulsión, y Hobbes afirma que en el estado de naturaleza el hombre vive una guerra de todos en contra todos. El hombre es un lobo para el hombre. Finalmente aprendimos que para Hobbes la palabra leviatán se vuelve imagen del poder del Estado. Así lo expresa Hobbes en el texto, cuando indica que lo que se llama república o el Estado es, metafóricamente, un gran leviatán, un ser no humano o específicamente un hombre artificial, destinado a la protección del hombre natural.
Luego viene la reflexión: el hombre es un lobo para el hombre. Es una frase utilizada por el filósofo inglés del siglo XVIII, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, 1651, para referirse a que el estado natural del hombre lo lleva a una lucha continua contra su prójimo. Este tema es importante porque ahora podemos entender quién fue Thomas Hobbes, sobre su concepto del cual ya hablamos, y el concepto de Leviatán, y sobre el estado de naturaleza y cómo funcionamos frente a la sociedad. Nos despedimos diciéndoles: Carpe diem, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.